Bueno, chicos, ¿listo? Entonces aquí voy a compartirles pantalla para que miremos un video cortico y pues tengamos una idea del tema que vamos a tratar en estas clases, muchachos. Entonces aquí, ojalá me funcione porque es que esto está más lento. Aquí apenas está convirtiendo en grabación. Esperen un segundito, a ver. Literatura contemporánea. Abarca las corrientes y los movimientos literarios surgidos en el siglo XX y hasta la actualidad. Algunos de los autores que han dejado su influencia en la literatura contemporánea son el estadounidense Herman Melville con Moby Dick, el francés Marcel Proust con En busca del tiempo perdido, el checoslovaco Franz Kafka con La metamorfosis del castillo, el alemán Thomas Mann con La muerte en Venecia, La montaña mágica, el estadounidense William Faulkner con El ruido y la furia, Mientras agonizo. La lista podría resultar interminable, pues en el siglo XX se dio una verdadera proliferación de escritores, incluso en Asia, y se sistematizaron los estudios literarios, además de instituirse el Premio Nobel de Literatura en 1901. Solo por darte una especie de lista de autores cuya lectura es recomendable, hay que mencionar a Stefan Zweig, Hermann Hesse, Pablo Neruda, T.S. Eliot, Boris Pasternak, Yasunari Kawabata, Ernest Hemingway, Yukio Mishima, Knut Hamsun, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, José Saramago, Mario Vargas Llosa y muchos más. También se deben mencionar los movimientos literarios de vanguardia, importantes para la renovación de la literatura en el mundo occidental, como el modernismo entre el siglo XIX y XX, futurismo, dadaísmo, surrealismo, creacionismo y ultraísmo, con autores como Rubén Darío, Filippo Marinetti, Vladimir Mayakovsky, Ramón Gómez de la Serna, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Juan Sara, Vicente Huidobro, Gerardo Diego, Guillermo de Torre, André Bretón, Federico García Lorca, Luis Cernuda, entre otros. Así, en México podría mencionarse el estridentismo con Manuel Maples Arce y Germán List Arzubide, y autores que han puesto en el universo de las letras el nombre de nuestro país, como Juan Rulfo, Juan José Arreola, José Revueltas, Carlos Fuentes, Jaime Sabines, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Sergio Pitón y Elena Poniatowska. Joan González no ha podido ingresar, ¿cierto? No lo ven por ahí, es que está ingresando como con 2 dispositivos. ¿No lo ven? Bueno, muchachos. Listo, entonces, ¿de qué vamos a tratar en estas clases? ¿De qué literatura? Contemporánea. Ajá, eso, muy bien, de la literatura contemporánea. Y como ustedes veían ahí, nombran gran cantidad de autores, porque fue una de las literaturas como que más promovió pues para que se desarrollaran o hubiera gente que escribiera o realizara pues sus obras con respecto a esto. Ya entró
¿Qué se hizo? ¿Sí pudo ingresar? González, ¿sí pudo ingresar al fin? Yo ahí le... Señora, bueno, listo. Bueno, hijos, por favor, las cámaras para el pantallazo son tan amables. Ay, Lucas está haciendo ya sus... Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Esperen, yo lo guardo. Esperen porque si no se me... Se me pierde por acá el pantallazo. Bueno, nos queda faltando el de la otra clase. Bueno, chicos, ya aquí les voy a compartir pantalla, entonces para que empecemos con nuestro tema, vamos a hablar entonces de la literatura contemporánea. ¿Listo? Entonces, ¿ya ven la pantalla? ¿Ya cargó? Está cargando. Listo. Toca esperar un momentico porque internet hoy está grave. Por la mañana ha sido más rápido. Yo no sé hoy por qué está así tan lento esto. Bueno, hijos. Bueno, entonces dice que la literatura contemporánea, entonces, se refiere a los estilos literarios surgidos a partir del año 1940 hasta la actualidad, ¿sí? Pues este periodo se caracterizó por los grandes avances tecnológicos y los constantes cambios que hubo a nivel social, nivel cultural, nivel político. Entonces, para que tengan en cuenta que pues, todos los estilos que surgieron a partir desde el año 1940 hasta lo que es la actualidad. Bueno, esta literatura contemporánea entonces se origina con la Segunda Guerra Mundial, entonces este hecho le dio un gran impulso pues al cambio de mentalidad social, ¿sí? Entonces por eso los autores reflejan su pensamiento, pues ¿qué hacían ellos? Rompieron con los modelos y parámetros estéticos de las épocas anteriores, ¿sí? Entonces ellos también innovaron con sus estilos. Acá se origina una literatura que recrea un carácter de ficción, de fantasía y misterio, basados en hechos de la vida real. Además, las innovaciones tecnológicas e industriales entonces permitieron aumentar la gran cantidad de publicaciones de estas obras. Entonces hubo una impresión de ejemplares a escala. ¿Listo? Ah. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Sí, entonces lo que yo les decía, pues que esta literatura entonces recrea un carácter de ficción, de fantasía, de misterio, pues todo está basado es como en hechos de la vida real. Y pues a raíz pues, de las grandes innovaciones tecnológicas, las innovaciones industriales, pues permitieron aumentar la gran cantidad de publicaciones de estas obras.
Bueno, mientras eso, les voy contando así, esto de la literatura contemporánea tiene como, por decir algo así, como dos periodos, ¿sí? Entonces, pues según su origen, ¿no? Entonces, uno va desde 1940 hasta 1990. Perdón, un momentico que por acá. Ya les sigo contando. ¿Ya terminaron de tomar apuntes de esta? No, señora. Un momento, profe. Bueno, van a terminar acá y me voy a devolver un segundito a la de atrás que necesitan para tomar un pantallacito y ya. Bueno, hijos, entonces les sigo contando lo que pasó, ¿sí? Entonces, en el transcurso pues de este tiempo, entonces la humanidad fue testigo de numerosos cambios, ¿sí? El final de la Segunda Guerra Mundial, dice que la caída del comunismo en Europa, el final de la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, todo esto marcó como el inicio de una nueva sociedad, ¿sí? Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de eso, pues ustedes ya tienen de pronto conocimiento o han visto en historia, en sociales, pues a qué hago referencia de estas guerras, ¿sí? Entonces, además surgieron nuevas innovaciones tecnológicas como el teléfono celular, el internet, televisores a color, dice que los discos digitales, entre otros también, ¿sí? También dice que fue la era de la música nueva como el hip hop y de la aceptación de nuevas culturas, ¿sí? Entonces, pues dentro de todo esto, de toda esta ola de cambios que hubo, entonces la literatura se enriqueció con nuevos géneros, ¿sí? Entonces, muchos de estos eran una respuesta pues a los cambios tecnológicos y a la nueva realidad social. Entonces, pues los rasgos de esta literatura contemporánea de este tiempo, entonces muchas historias estaban basadas en la realidad y tenían una trama creíble. Otra parte, lo otro que yo les digo, desde 1990 hasta la actualidad, entonces dice que el periodo desde 1990 hasta el año 2000 se caracterizó por la globalización, la creciente preocupación por el calentamiento global y la guerra y el terrorismo, ¿sí? Además, es una década marcada por guerras, desastres naturales y una población creciente. También, pues, en este periodo, pues, ocurrió como la mayor crisis económica, que dice que fue en el año 2008. Dice que entonces así la literatura contemporánea recibió todas estas influencias y se alimentó todos estos nuevos contextos. Entonces, pues todo esto con la necesidad de una respuesta a las comunicaciones de la sociedad, pues, o todo lo que aparecía pues en este tiempo, darle una respuesta como a todo lo que estaba pasando también. Entonces, si vemos, pues marca como dos periodos, una desde que fue de 1940 hasta 1990 y la otra pues desde el año 1990 más o menos hasta el año 2000, que han sido cosas como muy marcadas en esto de la literatura contemporánea. Listo, bueno, ahora sí me voy a devolver a la anterior que necesitan un momentico para tomarle un pantallazo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Quién tiene por ahí activado el micrófono? Listo, hijos. Bueno, entonces vamos con lo siguiente, que son las características que tiene esta literatura contemporánea. Bueno, una de las características es el punto de vista personal. Entonces, estas obras de literatura, entonces, reflejan los puntos de vista sociales y políticos de sus autores.
Muestran a través de los personajes las conexiones con los eventos y los mensajes socioeconómicos de sus obras. Entonces, es el punto de vista personal que tiene ya ahí cada autor. En cuanto a lo de los recursos narrativos innovadores, entonces se produce como un rompimiento, dejan pues ellos las técnicas narrativas anteriores y tienen en cuenta aquí también recursos vanguardistas como, ¿cuáles recursos? Como la modificación del tiempo y la representación del mundo interior de los personajes, es lo que toman ellos aquí en cuanto a esto de los recursos narrativos innovadores. Listo, me dicen cuando le pase, ¿ya la puedo pasar o qué? Pregunto, tengo duda de Espejo, Runza, ¿él está o no? No lo veo acá. ¿Lo ven, muchachos? Es que yo estoy... No, no está. No lo veo en la lista. Bueno, hijos, ¿ya? Segura. Bueno, muchachos, vamos con las otras características. Yo cierro acá este cuadrito.
Bueno, entonces acá otra característica es el realismo mágico. Entonces, este desarrollo de este realismo mágico, entonces fue esta técnica pues marcó un gran avance en la literatura contemporánea pues del siglo XX, ¿sí? Entonces, esa revolucionaria técnica estaba marcada por un profundo carácter en cuanto a lo social y en cuanto a lo político. Acá en lo de los temas apremiantes, entonces, la mayoría de los temas entonces de esta literatura guardan gran relación pues con los problemas agobiantes del mundo de ahora, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos problemas? Entonces está lo de la globalización, está lo de la raza y género, la desigualdad, el clima, el medio ambiente, las guerras, el terrorismo, ¿sí? Entonces, pues eso son los temas y que pues guardan gran relación pues con toda la problemática que se está viviendo en el mundo actual. Aquí también en uno de los temas podemos nombrar también todo lo que es relacionado con la política, con la economía, con la ética y la moral, también con, por decir algo así, con los medios de comunicación, también con lo de los crímenes, ¿sí? Entonces, pues son temas que de verdad pues que son muy nombrados en la actualidad y que si nosotros vemos pues todo lo que está pasando hoy en día y que entonces esto viene también desde tiempos anteriores, toda esta problemática, todo esto, como dice, problemas agobiantes para la sociedad. Bueno, chicos, ustedes me dirán si ya la paso.
Bueno, muchachos, entonces vamos para la siguiente. Otra de las características es la influencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, estas obras de literatura contemporáneas, pues ellas tienden a estar influenciadas por el estilo de vida próspero que siguió a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, ese estilo literario pues tiene sus raíces en la devastación que la guerra trajo al mundo como tal, ¿sí? Entonces, pues ahí vemos que entonces esto de la Segunda Guerra Mundial trajo gran influencia y pues más que todo en lo de la parte de la literatura. Acá en lo de la ficción y no ficción sobrepuestas. Entonces, en esta literatura contemporánea, ¿sí? Lo que es como la distinción entre la ficción y la no ficción, pues tiende como como a confundirse, como a difuminarse, como dice, ¿sí? Entonces a esto también se le conoce como cruces. ¿Por qué razón? Entonces los escritores de ficción basaban sus historias en eventos de la vida real e incluso pueden incluir material auténtico. Y los escritores de no ficción hacen que las figuras históricas cobren vida, entonces al incorporar diálogos y escenas imaginarias. Entonces a esta clase acá de literatura o por lo que pasó esto, entonces se le conoce como cruces. Estas son así las características entonces de la literatura contemporánea. Así, pues les cuento también que así características, pues como a nivel general también, entonces, esta literatura entonces se caracteriza también por reflejar una visión del mundo, pues lo que les decía, reflejando un quiebre de las costumbres y las creencias tradicionales que se tenían, ¿cierto? Surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre la realidad y la ficción. Además, estas obras contemporáneas representan el mundo interior de los personajes, ¿sí? Su inconsciente y subconsciente también.
Listo, muchachos, nos vemos entonces después del descanso.